Hola amigos, mi nombre es Sergio del Ángel, les doy la bienvenida al primer episodio de este podcast en el que voy a estar hablando de distintos temas, a veces yo solo, a veces acompañado, que me han parecido interesantes, que pienso valen la pena pensarlos o incluso repensarlos. Pueden ser temas de cualquier índole, problemas que tratamos día con día. No tengo pensado ningún formato para este podcast. Quiero hablar de muchas cosas que pueden ser desde cosas de divulgación, irte al extranjero o hasta un día igual y les hablo de fantasmas. No me quiero casar con un solo formato ni tampoco un solo tipo de contenido, entonces pues esto va a ser variado. Así que abre tu mente y dales una oportunidad. Van a ser temas que me han surgido mientras a veces veo una película, leo un libro, oigo otros podcasts incluso o en pláticas con amigos. Lo que sí te quiero pedir es que si te gusta este podcast, te gusta algo que oíste, ya sea un tema en específico o algo que yo haya dicho, si te ayudó, por favor, compártelo. Donde sea, voy a ser la persona más feliz si lo compartes. Enséñaselo a tus amigos, en una historia de Instagram, en Facebook, donde quieras. Eso me ayuda mucho, créeme. Si no estás de acuerdo con algo que yo haya dicho, si cometí algún error en algún dato o quisieras debatir algún punto, házmelo saber, ya sea por Twitter, Instagram o algún DM. Voy a dejar todo en la descripción. Me gustaría mucho tu retroalimentación. Así que, pues sin más, bienvenidos y comenzamos. En este primer programa, que sería el piloto, voy a empezar hablando de una frase que leí hace un par de años. El cuento es de Edgar Allan Poe, de este escritor norteamericano. Es una frase que del momento en que la leí me encantó y que la idea principal que transmite en ella siento vale mucho la pena. Y al mismo tiempo ya de paso le dio título a este episodio. El cuento lleva por título El sistema del Dr. Tar y del profesor Feather, y fue publicado por primera vez en el periódico Graham's Ladies and Gentlemen's Magazine en el mes de noviembre de 1845, ya hace algún tiempo como pueden ver. La frase específica que me gustó tanto y que en ese momento pues me marcó mucho y conforme fui creciendo fue reafirmando aún más importancia, dice así, lo voy a leer textualmente de la copia que tengo del cuento. Es usted todavía joven, amigo mío, replicó mi huésped, pero tiempo llegará en que aprenda usted a juzgar por sí mismo lo que sucede en el mundo, sin fiaros de lo que suele decirse por allí. No crea nada de lo que oye y crea tan solo en la mitad de lo que ve. Ahora déjenme darles un poco de contexto del cuento para que no sea ahí solo una frase al aire, desprendida a mi conveniencia. No voy a hacer spoilers por si en el futuro quieren leerlo y pues es un cuento cortito. El cuento está ubicado en Francia y el protagonista está interesado en visitar un hospital psiquiátrico en el que están aplicando una nueva terapia para tratar a los enfermos mentales. Le llamaban a este nuevo método el método calmante. Una vez que llega a este hospital y está platicando con el director del lugar, se sorprende al saber que ya han renunciado a este método novedosísimo hace ya bastante tiempo, porque representa un peligro constante y pues bueno, sus ventajas habían sido exageradas. Nuestro protagonista estaba sorprendido porque él había oído maravillas del nuevo método por todos lados y pues de ahí su intriga por ir a verlo con sus propios ojos. Y ya, es justo ahí cuando el director del hospital le dice la frase de no creer en nada de lo que oiga. Y ustedes podrán decir en este punto, bueno, quizá hayan dejado de usar este método ya, pero aún no ha llegado la noticia a todo el mundo y claro, estaban en 1845, ¿no? Tal vez el director no tenía Twitter y pues venga, no podía escribir, oigan, se cancela todo, paren el método calmante, ¿no? Resultó un lío. Bueno, en general no tenían la oportunidad de comunicación de ahora y las redes sociales y el internet. Sin embargo, por ahí no va la cosa. Por ahí no va el punto de la frase ni la idea que quiero transmitir en este podcast. Entonces, ¿qué plantea Edgar Allan Poe en esta frase? Desde mi punto de vista. La frase es directa, pero puede que no se entienda la profundidad del significado, no del todo. Del no creas nada de lo que oyes y cree tan solo la mitad de lo que ves. Nos está invitando a dudar, nos está diciendo que dudes de todo, que te cuestiones todo el tiempo las cosas que oyes o las cosas que ves. Por ejemplo, una noticia, un rumor que está circulando, o cuando ves algún video en la tele, en internet, en YouTube, donde sea. Por más verídico que parezca la noticia, por más real que resulte el video, dudar, o sea, no creerlo, no al menos al 100%. Dejar abierta una posibilidad a la duda y preguntarte que si eso que estás viendo es verdad o qué tanto de lo que acabas de oír es cierto. Y bueno, esto podría resultar obvio, sin embargo, pues no lo es. Pero ojo, la cosa no acaba ahí. ¿De qué serviría esta duda inicial si no recibe respuesta? ¿De qué sirve esta duda si no se hace algo por aclararla? Esta frase te invita a buscar, a investigar, a tener una segunda o hasta una tercera opinión, de distintas fuentes por supuesto y de fuentes
confiables, que corroboren o que refuten la idea inicial y, bueno, en última instancia, formar tu propio criterio y tu propia opinión. Y ojo, aquí es donde radica la importancia de esta frase. Este pequeño fragmento, en este pequeño fragmento, Edgar Allan Poe nos está invitando a pensar. La duda es el motor del pensamiento. Lamentablemente, saber pensar no es algo con lo que nacemos. Nacemos con la capacidad de aprender a pensar, pero el pensar a secas no es algo con lo que nacemos. Aquí quiero citar a Oscar de la Borbolla. En uno de sus libros dice que el pensar es algo que se debe fortalecer todos los días. Es una capacidad que se conquista y que exige de nosotros empeño para desarrollarse, y sobre todo que requiere práctica y el dominio de ciertas reglas para desenvolverse en forma correcta. Esta idea que nos plantea Edgar Allan Poe en la frase de no creer en nada de lo que oigas y creer tan solo en la mitad de lo que ves, es algo que puedes aplicar a todos los niveles de tu vida. Desde algo tan simple como no creer cuando una persona te dice, por ejemplo, que hablaron mal de ti, o que dijeron esto, que dijeron aquello, hasta las noticias que oyes todos los días en la televisión, o lo que aprendes en la escuela, o lo que lees en internet. Incluso puedes ir un poco más allá y aplicarlo a las verdades, o lo podemos aplicar en las verdades que damos por sentadas, o por esas creencias que no juzgamos o que no repensamos porque han estado ahí desde siempre. Y entonces, en lugar de alterarte y creer ciegamente en lo que te dicen, armar un conflicto o una pelea, primero detenerte y pensar, ¿quién te dio la noticia? A ver, esa persona, ¿dónde se enteró? ¿La oyó por casualidad o se la dijo a alguien más? Debemos de entender que eso que nos dijo es su versión de lo sucedido y no la verdad a secas, por más que yo hubiera estado justo enfrente del momento en que pasó. Y entonces así te das tú la oportunidad de reflexionar si en realidad vale la pena alterarse en el momento, y no por otro lado verlo de manera fría y calmada y indagar un poco más. Por otro lado, con las noticias, puedes tomarte un tiempo e investigar primero qué noticiero redactó la noticia que oíste. ¿De qué manera te la están presentando? O sea, ¿una manera seria o lo están tomando a juego? ¿Es un noticiero serio? ¿Tienen fuentes confiables? ¿O qué están diciendo otros noticieros u otros periódicos en otros países? Recordemos que la historia es de quien la cuenta. Y con todo esto que estoy diciendo de dudar, no quiero alimentar estas teorías de la conspiración acerca de que nos están manipulando, que todo lo que nos dicen es mentira y los Illuminati. No, nada de eso. Lo que pretendo en este capítulo es evidenciar un problema que se repite una y otra vez. Y es que no nos paramos a pensar o a repensar lo que escuchamos, a poner en duda lo que vemos, lo que damos por verdad. No dudamos lo suficiente o no de la manera adecuada al menos. Y eso por supuesto que aplica a nuestro sistema de valores, a las creencias que tenemos más arraigadas y que damos por verdad universal. Voy a citar aquí otra vez a Oscar de la Borbolla, donde nos dice que debemos de voltear con ojo crítico sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias ideas, y que es necesario efectuar una crítica de la crítica, porque la crítica que no vuelve sobre sí misma se hace feroz. Y habría que añadir que pensar a medias produce fanatismo. Y por supuesto que se ha dudado muchas veces. De ahí los inconformistas que encontramos a lo largo de la historia y que han hecho un cambio. Por citar algunos, el movimiento LGBT o el movimiento feminista. De ahí también el desarrollo de la ciencia y del método científico, de la duda, del cuestionamiento. Recapitulando, lo que Poe quiso decir en esta frase es que dudes de todo lo que te dicen, que te fuerces a ti mismo a indagar un poco más, a ir más allá para conocer si efectivamente lo que acabas de ver o de escuchar es verdadero, o al menos qué parte de eso que escuchaste o que viste es verdad. Aunque claro, también debes estar consciente que jamás vas a estar seguro al 100%. Y yo sé que mantenerte dudando todo el tiempo podrá sonar exagerado, cansado e incluso paranoico. Sin embargo, es una herramienta que bien utilizada te puede ayudar a llevar tu vida de una mejor manera, incluso facilitártela y evitarte muchos problemas. A no caer en chantajes o en provocaciones, a no salir a comprar desesperadamente papel de baño ante la primera señal de peligro. Ahora hay que tener cuidado. Dudar de lo que oyes o de lo que ves, pensarlo 2 veces podría quedarse a medias o podría jugar en nuestra contra. ¿Y cómo podría ser algo negativo el pensar? Bueno,
quiero poner aquí de ejemplo una realidad que estamos viviendo en México a causa del coronavirus para entenderme mejor, ejemplificar esto que te estoy diciendo. Una vez que llegó el virus a México y que fue necesario implementar las medidas de seguridad, ya sabes, el cubrebocas, lavarte las manos con frecuencia, la sana distancia, el quédate en tu casa. Una vez que los hospitales se saturaron y que las muertes por día comenzaron a crecer, aún con este panorama y el panorama parecido en otros países, una gran cantidad de personas dudaban de la existencia del coronavirus. Salían a las calles y pues bueno, hacían su vida normal. ¿Qué pasó con esto? Bueno, avanzaron los contagios, aumentó el número de muertos y una vez que colapsó el sistema médico, se llegó a tal extremo de que algunas personas alegaban que el virus era alguna invención del gobierno para controlarnos. Y más sorprendente aún, se llegó a culpar a los médicos de inyectar a los pacientes para matarlos y robarles, decían, el líquido de las rodillas, porque este líquido se vendía carísimo en el mercado negro. Y más si venía de la rodilla derecha. Por sorprendente que parezca la historia, es verdad. Las publicaciones en Twitter y en Facebook eran sorprendentes. Testigos de personas que aseguraban que su conocido que trabajaba en tal hospital se los había confirmado y que los estaban matando a propósito. Con esta historia lo que quiero evidenciar son las consecuencias de no pensarlo dos veces o pensar a medias. El dudar de la existencia o de la veracidad de algo, en este caso pues el coronavirus, está bien. La duda es lo que motiva a pensar. La duda es algo bueno. Sin embargo, el hacerlo a medias, el no saber analizar adecuadamente la información que tenemos disponible, o el no investigar o no saber investigar un poco más, pues trae consecuencias enormes. Ya hemos dicho que el dudar no sirve de nada si no se investiga, se indaga más. Y por investigar no hablo de preguntarle a lo que crean tus padres o tus vecinos, o sea, que no está mal. No es malo buscar opiniones de personas cercanas a ti. O sea, pueden ser personas muy sabias. Pero hablo de ir más allá, de abrir un libro, de buscar un artículo, de preguntarle a algún experto si tienes la oportunidad. Y yo sé que una gran cantidad de las personas que no creen en el coronavirus, por ejemplo, al menos aquí en México, son personas de escasos recursos o que no pudieron continuar sus estudios porque, yo que sé, tuvieron que abandonarlos por motivos económicos o sociales, o que incluso ni siquiera tuvieron la oportunidad de comenzarlos. Y a causa de eso, pues no tuvieron nunca desarrollaron un pensamiento crítico. También sé que muchos de ellos no tienen acceso a internet, porque en internet prácticamente tenemos acceso a todo lo que puedas buscar, sabiéndolo buscar adecuadamente, con fuentes confiables, pues tienes una gran cantidad de información. Pero también, por otro lado, sé que hay una gran cantidad de personas con títulos universitarios que todos los días creen ese tipo de noticias falsas o de teorías conspirativas, porque la educación o el grado universitario no es sinónimo de pensamiento crítico, lamentablemente. No es algo que se tome a la ligera esto de cuestionar lo ya establecido. La ciencia, con el método científico, basa su conocimiento en esto, en buscar el porqué de las cosas, en dudar de lo establecido, en plantearse nuevas dudas y con base en investigación y en hechos, darles una respuesta, o tratar de darles una explicación. Pero ojo, sin caer en verdades universales, porque el conocimiento es algo que va avanzando todos los días y que nunca se puede afirmar algo como la verdad absoluta. Claro que hay de dudas a dudas, hay dudas que se resuelven por sí solas y por otro lado, pues hay otras que hasta la fecha no se han logrado descifrar por su grado por su grado de complejidad. Pero entre más nos informemos, entre más aprendamos, más estudiemos, más se aclara el panorama. Si estás escuchando este podcast, te invito a pensar 2 veces, 3 veces las cosas que oyes, que lees, a buscar más puntos de vista, a no conformarte con lo aprendido, a dudar. Pero ten cuidado, porque debes de ser inteligente también para llevar tu crítica y debes entender que no todas las personas se encuentran en tu misma posición y no van a ver el mismo panorama de la misma manera. No te cases con una idea o con un pensamiento y vuelca sobre ti también tu ojo crítico. El pensar, el dudar es algo difícil y crea frustración. O sea, hay personas que nunca llegan a hacerlo en la vida, pero también es una herramienta que nos ayuda a avanzar, a construir tolerancia entre nosotros, en aceptar otros modos de ver las cosas y en volvernos personas mejores. Comienza contigo y trata de contagiar a otras personas para poder hacernos más conscientes de la realidad en que vivimos, para construir entre todos un mejor lugar. Porque ¿cuál sería la otra alternativa? Ceder a la ignorancia. Y como la historia nos ha contado, esto nos ha traído consecuencias que hasta hoy en día seguimos pagando. Para finalizar este primer episodio,
te invito a que no me creas nada de lo que he dicho, pero no lo dejes ahí, analízalo. Saca tus propias conclusiones, lee el cuento de Edgar Allan Poe y pues cuéntame tus opiniones. ¿Qué otras cosas crees que se hablan en ese cuento? ¿Qué me faltó? ¿En qué crees que esta idea esté equivocada? Recuerda que el dudar es algo bueno. También te recomiendo que leas el libro de Óscar de la Borbolla. Se llama La rebeldía de pensar, donde saqué las citas para este podcast. Está muy bueno, lo he estado leyendo durante la cuarentena. Espero les haya gustado. Me despido de ustedes y pues nos vemos en el siguiente episodio. Pásenla bien y si seguimos en cuarentena, cuídense ustedes y cuiden a su familia. Cuéntenme cómo la están viviendo y sigan las recomendaciones. Y si escuchas esto después de la cuarentena o incluso años en el futuro, cuéntame cómo lo viviste. Y pues nada, espero te haya gustado este primer episodio. La verdad es que estoy muy feliz por haberlo grabado, por ya terminarlo. Tenía muchas ganas de comenzar. Hice mi mejor esfuerzo y pues nada, no tengo nada más que decirte. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.